Hola amigos, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, escuchar, oír, ver. Hoy continuamos para finalizar la conferencia que dio el señor Gurdjieff en Nueva York, en febrero de 1924, que lleva el título "Para un estudio preciso se requiere un lenguaje también preciso". Parte 3 y final de la conferencia. De manera que la enseñanza de la que hablo reconoce grandes posibilidades en el hombre, incluso más grandes que las que ve la ciencia positiva, pero niega al hombre, tal como él es ahora, todo valor como entidad con independencia y voluntad. El hombre, tal como lo conocemos, es una máquina. Esta idea de la mecanicidad del hombre debe ser comprendida muy claramente y ser bien visualizada por uno mismo para poder ver toda su importancia y todas las consecuencias y resultados que surgen de ella. Ante todo, cada uno debería comprender su propia mecanicidad. Esta comprensión puede venir solamente como resultado de una observación de sí correctamente formulada. En cuanto a la observación de sí, no es una cosa tan sencilla como parece a primera vista. Por lo tanto, la enseñanza pone como piedra angular el estudio de los principios de la autoobservación correcta. Pero antes de pasar al estudio de estos principios, el hombre debe tomar la decisión de que será absolutamente sincero consigo mismo, que no cerrará sus ojos a nada, que no rehuirá ningún resultado, sin importar a dónde lo conduzca, que no temerá ninguna deducción y que no se limitará por muros previamente erigidos. Para un hombre desacostumbrado a pensar en esta dirección, se requiere mucho valor para aceptar sinceramente los resultados y conclusiones a que se llegue. Estos desbaratan toda su línea de pensamiento y lo privan de sus más agradables y queridas ilusiones. Ante todo, ve su total impotencia y desamparo ante literalmente todo lo que le rodea. Es poseído por todo y gobernado por todo. Él no posee y tampoco gobierna nada. Las cosas lo atraen o repelen. Toda su vida no es más que un ciego dejarse llevar por estas atracciones y repulsiones. Además, si no teme a las conclusiones, puede ver cómo se forman lo que él llama su carácter, sus gustos y hábitos. En una palabra, cómo están construidas su personalidad e individualidad. Pero la observación de sí, por muy seria y sinceramente que se haya llevado a cabo, por sí misma no puede darle una imagen absolutamente veraz de su mecanismo interno. La enseñanza que se está exponiendo da principios generales de la construcción del mecanismo, y con la ayuda de la observación de sí, el hombre verifica estos principios. El primer principio de esta enseñanza es que nada debe ser tomado como dogma de fe. El esquema de la construcción de la máquina humana que el hombre estudia debe servirle solo como un plan para su propio trabajo, y es en este último que se apoya el centro de gravedad. Se dice que el hombre nace con un mecanismo apto
para recibir muchas clases de impresiones. La percepción de algunas de estas impresiones empieza antes del nacimiento, y durante su crecimiento surgen más y más aparatos receptores, los cuales se van perfeccionando. La construcción de estos aparatos receptores se parece a la de los discos de cera limpios, los cuales se hacen los discos fonográficos. Abro paréntesis. Recuerden que esta conferencia fue dada en febrero de 1924. Cierro paréntesis. En estos rollos y carretes están registradas todas las impresiones recibidas desde el primer día de vida y aún antes. Amén de esto, el mecanismo tiene un ajuste más que actúa automáticamente, gracias al cual todas las nuevas impresiones recibidas se conectan con las grabadas previamente. Además, se guarda un registro cronológico. De esta manera, cada impresión que ha sido experimentada está impresa en varios lugares de varios rollos. En estos rollos se conservan sin cambio alguno. Lo que llamamos memoria es una adaptación muy imperfecta, por medio de la cual podemos guardar registrada solo una pequeña parte de nuestro acopio de impresiones. Pero las impresiones, una vez experimentadas, nunca desaparecen. Se preservan en rollos, donde están impresas. Se han hecho muchos experimentos en hipnosis y se ha comprobado con ejemplos irrefutables que el hombre recuerda todo lo que ha vivido, hasta el más mínimo detalle. Recuerda todos los detalles de su medio ambiente, hasta las caras y las voces de la gente que lo rodeaba en su infancia, cuando parecía un ser enteramente inconsciente. A través de la hipnosis es posible mover todos los rollos aún hasta las profundidades más hondas del mecanismo. Pero puede suceder que estos rollos empiecen a desenrollarse por sí mismos, como resultado de algún shock visible o escondido, y escenas, imágenes o caras aparentemente olvidadas desde hace mucho tiempo, repentinamente surjan a la superficie. Toda la vida psíquica interna del hombre no es sino un despliegue de estos rollos con su registro de impresiones ante la visión mental. Todas las peculiaridades del concepto del mundo de un hombre y los rasgos característicos de su individualidad dependen del orden en que aparecen estos registros y de la calidad de los rollos que existen en él. Supongamos que una impresión fue experimentada y registrada en conexión con otra que no tenía nada en común con la primera. Por ejemplo, un hombre escuchó una melodía de una danza muy alegre en un momento del shock psíquico intenso de desgracia y dolor. Luego, esta melodía siempre evocará en él la misma emoción negativa y correspondientemente el sentimiento de desgracia. Le recordará a él esta alegre melodía de danza. La ciencia llama a esto pensamientos y sentimientos asociativos. Pero la ciencia no se da cuenta cuán atado está un hombre por estas asociaciones y cómo no puede liberarse de ellas. El concepto del mundo de un hombre está completamente definido por el carácter
y la cantidad de estas asociaciones. Vemos ahora hasta cierto punto por qué los hombres no pueden comprenderse mutuamente cuando hablan acerca del hombre. Para hablar acerca del hombre de una manera seria, es necesario saber mucho. De otro modo, el concepto hombre se vuelve demasiado enredado y difuso. Solo cuando uno conoce los primeros principios del mecanismo humano, se puede indicar los lados y las cualidades acerca de los cuales quiere hablar. Un hombre que no sabe se enredará a sí mismo y a sus oyentes. Una conversación entre varias personas que hablan acerca del hombre, sin definir e indicar de cuál hombre están hablando, nunca será una conversación seria, sino simplemente palabras vacías, sin contenido. Consecuentemente, para comprender lo que es el hombre, primero debemos comprender qué clases de hombres pueden existir y de qué manera difieren uno del otro. Mientras tanto, debemos darnos cuenta que no sabemos. Finaliza aquí la conferencia del señor Gurdjieff, Nueva York, febrero de 1924. Para un estudio preciso, se requiere un lenguaje también preciso. Si les gustó este audio video, envíenme un comentario, pongan un like y reenvíenlo a sus amigos. Muchas gracias por escuchar.